Muy buenas noches, bienvenidos a todos. El día de ayer hablamos un poco sobre lo dañino que es el mal carácter, el no saber manejar las emociones, el ser impulsivo, el explotar. El trabajarlo, como mencionamos, no es fácil, pero es más difícil vivir mal. Los malos sentimientos que uno tiene afectan el modo de vida. Cuando tienes mal carácter, tu calidad de vida es mala. Y el no trabajarlo con la excusa de que es muy difícil cambiar, no te está salvando de todos los inconvenientes que eso tiene. No trabajas tu forma de ser, pues vas a tener una mala calidad de vida. Trabajas tu forma de ser, te va a costar trabajo, pero vas a vivir mejor. Ese es el resumen más o menos de lo último que mencionamos en la sesión de ayer. Hoy quiero ahondar un poquito más en el tema. Nosotros estamos acostumbrados a catalogar a las personas como buen carácter, mal carácter. Esta es una persona alegre, el otro es amargado, este es muy enojón. Pero debajo de esos títulos hay muchas categorías. Es como el chiste que dicen, ¿las cebras son negras con rayas blancas o son blancas con rayas negras? Genéticamente hay pruebas de que son negras con rayas blancas, pero algo similar pasa con las personas. ¿Tú eres una persona amargada con momentos alegres o eres una persona alegre que tiene momentos amargos? ¿Sí me expliqué la diferencia? Todos vivimos de todo, pero ¿qué predomina en ti? Normalmente eres una persona que está de buen humor y a veces tienes malos días, o es al revés. Normalmente estás de malas y a veces tienes buenos días. ¿Cuál es la realidad? Hay muchos niveles, no es A o B. Hay muchos colores en medio, muchas letras en el abecedario. En la cuestión del carácter y del enojo pasa más o menos lo mismo. No es si soy enojón, no soy enojón. Hay muchos niveles para poder determinar si una persona tiene mal o buen carácter. Lo que dicen los jajamim, específicamente del tema, es que el enojo tiene 3 etapas. La primera etapa no es controlable, la segunda y la tercera sí. ¿Cuál es la primera etapa del enojo que no es controlable? Es la reacción inicial. Voy a poner un ejemplo. Nosotros poseemos un cuerpo, ese cuerpo siente, tenemos reacciones. Si yo, por ejemplo, te doy un pinchazo, agarro una aguja y ¡pum!, te pico. El primer sentimiento de dolor no es elección tuya, es automático, es un reflejo, por eso se llama una reacción, es involuntaria. El dolor lo vas a tener sí o sí, y ya después vas a decidir qué haces con él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo pasa con el enojo. Vamos a suponer que alguien te provoca. La reacción inicial de molestia es natural. No eliges, es una simple reacción. Así como tenemos esa reacción física de que si te golpean te duele, también existe emocionalmente una reacción automática. Cuando alguien te provoca, se mete contigo, te hace enojar, el primer sentimiento de me siento ofendido es natural, no eliges. Sí, exactamente, exacto. Si te toman por sorpresa, el sentimiento inicial es una reacción natural. No te culpan por sentirte ofendido, no lo eliges. Estás sirviéndote un té, llega alguien descuidado y pum, te da un codazo y te tira el agua caliente en la mano. Te duele, ¿cierto? No eliges que te duela, te duele. Y además de eso, te vas a sentir molesto con él. Lo primero que te va a pasar por la mente, ¿qué le pasa a este señor? Es un descuidado. Ese primer sentimiento es natural, es la primera etapa del enojo. Esa no es controlable. La segunda etapa, que ya la puedes tú mismo manejar. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Qué haces con ese sentimiento
que es negativo. Ya sentiste que este señor es un descuidado. Ya te sentiste herido, lastimado, provocado, lo que tú quieras. ¿Qué haces con ello? Tienes dos opciones. O lo dejas ir, decides dejarlo ir, le haces un chiste al de al lado, le dices, oye, no me viste, ¿qué onda? Estoy muy gordo, estoy muy flaco, bla, bla. O vas a todo vapor, le sueltas una sarta de cosas y le haces saber tu molestia. Eso es manejable, es decisión tuya. Y está la tercera etapa, es una escalada. La tercera es el rencor. ¿Qué va a pasar cuando lo veas mañana? ¿Sí me expliqué? O sea, la reacción de hoy ya la decidiste. O le dijiste o no le dijiste, le reclamaste, no le reclamaste. ¿Qué pasa al otro día cuando lo vuelves a ver? ¿Actúas como si nada? ¿O ya te quedas molesto, ya no lo saludas, ya no lo quieres, no le quieres hablar? Todo depende de cómo se haya portado él con el accidente. Si pidió una disculpa en ese momento, él tiene su elección, muy bien, él tiene su libre albedrío en su tema. Si se disculpa, si no se disculpa, si se acerca, si no se acerca. Pero ¿qué pasa con la víctima que se convierte en verdugo? La víctima es tú sirviéndote el té, te tiraron el agua caliente en la mano, tú eras la víctima, pero al otro día tú te convertiste ya en el agresor porque le quitas el saludo, porque no te gustó su reacción de él, no pidió disculpas como debería, no te tomó en serio, se rió de ti, te dijo ya no te pasa nada, no seas payaso, tantita agua, no te va a pasar nada. Y a ti te ofendió. Entonces decides escalar el asunto y ahora tú eres el que va a dominar la relación. No le vas a dar el gusto de sonreírle ni de saludarlo. Esa es la etapa número 3, el rencor. Entonces, como dijimos al principio, la primera etapa es natural, es el sentimiento de reacción. La segunda es decido qué hacer en el momento. La tercera, de aquí en adelante, si esto va a escalar más o no, es el rencor que se me queda o pues no lo tengo. Más o menos de una manera cómica, los jajamim comparan el rencor con un invitado que no corres de tu casa, que no te paga renta, que nada más te molesta, pero lo tienes ahí. Ese es el rencor. El rencor es un invitado, un forastero, un extraño, un paracaidista, que tú por decisión propia decides tenerlo viviendo contigo. ¿Por qué? Porque le diste acceso a tu mente, se metió en tu cabeza, en tu corazón. ¿Qué obtienes de beneficio de él? Nada. No te paga renta, no te hace desayunar, no te lleva y te trae en su coche. Es un extraño muy molesto que te invade constantemente, pero por tu propia decisión. Es el rencor. Le diste acceso a alguien a tu vida solamente para molestarte, día y noche. ¿Quién haría esto? ¿Quién haría esto? Una persona tonta. Pero así como yo lo estoy planteando, suena tonto, suena ridículo y suena absurdo. ¿Quién quiere tener a alguien en la cabeza simplemente para que te haga sufrir? Deshazte de él. Esa es la lógica, ¿no? ¿Para qué yo quiero tener en la cabeza a alguien que solamente me molesta cada vez que lo recuerdo? Alguien que sea tonto. Realmente, el hombre más sabio de la historia, que es el rey Shelomo, dijo, Kaas, el enojo, Behek Kesilim, se encuentra a la mano de los tontos. ¿Por qué lo dijo? Por esto que estamos nosotros planteando. Tú al enojarte te estás dañando a ti. Tendrías que ser tonto para continuar enojado. Pero ustedes tienen razón. Nosotros caemos en esto muy seguido. Y nos enojamos seguido y tenemos rencor seguido y le damos acceso a nuestra mente a mucha gente por propia voluntad que nada más se encuentra aquí haciéndonos la vida de cuadritos.
y no nos consideramos tontos. ¿Ustedes son tontos? No. No nos consideramos tontos. A veces hacemos tonterías, pero no somos tontos. Entonces, ¿por qué caemos en esto si no somos tontos? Es la pregunta. La respuesta es que los sentimientos no actúan por lógica. Por eso se llaman sentimientos, no es intelecto, no es raciocinio. Los sentimientos no tienen lógica. Tú ves una película que ya te sabes, pero te encanta y lloras con el protagonista en cierta escena. Sabes que ya la viste, sabes qué va a pasar, sabes que es artificial, sabes que son actores, pero vuelves a sufrir con él y te conmueves porque te identificas con alguna de tus experiencias. Pues sientes, así somos, ¿no? Sientes cosas. ¿Qué pasa con nuestro poder sobre los sentimientos? No tienen lógica. Entonces, ¿cómo los podemos abordar? ¿O cómo los podemos nosotros adaptar o alejar de nosotros? Si no tienen lógica, estamos ya condenados a sentir lo que sea, cuando sea. Si los sentimientos no tienen lógica, aparentemente sí. Sin embargo, Jacobo dijo al principio una clave. Todo esto sucede cuando no estás preparado. Cuando te agarran de bajada, como dicen, te agarran de sorpresa. ¿Qué pasa si alguien, cuando te estás haciendo el té, llega y te dice, ahí viene este cuate y te va a mover la mano? Ya cambió. Viene el otro cuate, te mueve la mano y te cae un poco de agua. Ya no reaccionas igual. Aunque te haya caído el agua caliente en la mano, ya no vas a reaccionar igual. Ya estabas mentalizado, ya estabas preparado. Entonces, la clave aparentemente consiste en estar alerta a lo que pueda pasar constantemente. Tienes que tener una visión del mundo muy realista, bajar las expectativas para no sorprenderte cuando algo suceda fuera de tu zona de confort. Si tú llegas, por ejemplo, a tu casa pensando que todo va a estar bonito, todos te van a saludar, todos te van a preguntar cómo te fue, vas a tener un día espectacular, tu esposa va a estar de buen humor, tus hijos te van a hacer caso a la primera. Muy bien. Ya es otra película. Entonces, o se equivocó de casa. Cuando entres te vas a llevar muchas decepciones. Pero ¿qué pasa si tú estás un poco más preparado? Antes de entrar, haces un análisis de 10 segundos y dices, seguramente cuando entre no va a estar todo así, hizo niños y la esposa tal vez tuvo un día pesado. Ya entras, aunque vivas ese escenario caótico, ya no te pega igual. Tendríamos que estar un poco más preparados para las cosas. No esperar a que todo vaya a resultar como nosotros queremos. De esa manera, aún los sentimientos tienen un menor impacto. Las reacciones ya no son tan intensas. Ya es un escenario un poquito más manejable y te puedes ahorrar una gran decepción en muchos momentos del día. Dicen que hay gente que se para con el pie derecho. ¿Qué es para nosotros en la cultura popular pararse con el pie derecho? Que esperas que todo salga bien, ¿no? Te paras con el pie derecho diciendo, este día va a ser genial, va a funcionar todo. Se oye muy bien en el papel, en la teoría. En la realidad, no depende de ti. Eso no es pararte con el pie derecho. Eso es imaginación, fantasía. Actitud es sobre cosas que dependen de ti, no de cosas que no dependen de ti. Ahí no depende de tu actitud. Tú tienes una actitud maravillosa. Vives en Secretaría de la Marina, ¿no? Ahorita estás feliz porque la gente está en su casa. Deja que se vacunen todos en 4 o 5 años. Y vas a ver cómo para salir y entrar de tu casa va a ser caótico. Y aunque tengas la mejor actitud, vas a estar ahí 40 minutos. No se van a ir los coches porque tú estás contento, ¿verdad? Ah, muy bien. La actitud no es que el escenario cambie.
No es que todo funcione como quieres. La actitud no significa todo va a funcionar, sino yo pienso manejarme, Me voy a adaptar al medio. adaptarme y sacar adelante la situación sin perderme, aunque no funcione. Aunque esté el tráfico y al final te des cuenta que era una señora que estaba en doble fila, esperando a que su hija se baje tantito por algo, a recoger ahí unos pastelitos, unos merengues de la tienda de ahí de la esquina. ¿Sí o no? Entonces, actitud no es que el escenario sea distinto, sino que tú seas distinto ante el mismo escenario y te adaptes. Para esto se necesita a veces un poco más que actitud. Se necesita hacer lo que mejor nos va a beneficiar, lo que más nos conviene. Todos buscamos, como buenos negociantes, salir ganando. Ahí, en la escuela de la psicología, cuando empezaron las corrientes a conocerse en el mundo, decían que había la búsqueda de placer, ¿no? Era uno de los motivantes más fuertes para el ser humano, la búsqueda de placer. Otros decían, no, es la búsqueda del valor, de la imagen. No es tanto el placer, sino la autoestima. Otros decían, no, es el sentido, la esencia de las cosas. Pero todos llegan a la meta. ¿Cuál es la meta? Sentirse bien. ¿Qué te conviene más? ¿Vivir un poco más relajado o vivir histérico? ¿Qué te conviene más? Vivir más relajado, conviene más, por donde lo veas. Cuando tú llegas a la conclusión de que es mejor para ti, ya hiciste la mitad del camino. Normalmente no hacemos esta pregunta: ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me ayuda? ¿Me daña? Normalmente no hacemos esto. Solamente vivimos, experimentamos, reaccionamos, pero no nos preguntamos tan seguido como deberíamos: ¿esto que estoy haciendo me conviene o no me conviene? Al final del día, ¿estoy mejor o estoy peor? Esto es bueno. El ser humano tiene que hacer este tipo de análisis. Aún los buenos, vamos a hablar en el camino de la Torah, ¿ok? Tú tienes que servir a Dios con los instintos más puros y sublimes posibles, o tienes que buscar por qué lo voy a hacer, porque me conviene un poco más. ¿Escucharon bien la pregunta? La repito. Tú tienes que servir a Dios porque es la orden divina y yo lo hago solamente por honor al Creador, con la pureza absoluta. Así debes de servir a Dios. O, segunda opción, yo voy a servir a Dios porque entiendo que es mejor para mí y que me conviene. ¿Cuál de las dos es mejor? La segunda. ¿Están seguros? ¿Por conveniencia es mejor? Es conveniencia. No es amor. Yo lo hago porque entiendo que me conviene. Esa es la segunda opción. La primera opción es: yo no pienso en mí, pienso en cumplir órdenes. Dios dijo, yo lo hago. Es la primera opción. Pureza total y absoluta. La segunda opción es: ya lo analicé y me conviene. Yo les pregunto, ¿qué opción es mejor? Ya te moví el tapete, ¿sí o no? Ya cambiaste de opinión. ¿La primera es mejor? Bueno, llega el Talmud. Dice el Talmud: siempre uno debe de cumplir la Torá y sus preceptos, aunque sea sin pureza de corazón, aunque tengas un interés personal, porque eso te va a ayudar a en algún día hacerlo 100% en honor a Dios. A ver, me estás diciendo, siempre debes servir a Dios con algún interés personal. Eso te va a ayudar a algún día hacerlo sin intereses personales. Me estás diciendo que todos tenemos que empezar en el camino de me conviene.
Todos tenemos que buscar que nosotros estemos convencidos. Es mejor para mí. Y ya luego lo haré por Dios. Pero al principio tengo que empezar por mí. Por mí. Entonces la segunda es la correcta. La segunda es la correcta. Tú vas a, por ejemplo, ir a clases de Torah. ¿Por qué vas a ir? Primera opción, pues porque es un precepto. Hay que ir. Dice el versículo, Beagita, Boyo, Mamba, Laila. Tienes que estudiar en el día y en la noche. Tiempos fijos de día, tiempos fijos de la noche. Es un precepto, lo tengo que hacer. Es una opción. Otra opción es que cuando voy me siento bien. Me ayuda. ¿Qué opción es mejor? ¿Lo hago porque Dios dijo o lo hago porque me ayuda? Aparentemente la mejor opción sería cuando yo no estoy involucrado en la imagen. Dios dijo y se acabó. Yo no estoy en la ecuación. Aparentemente esa sería la mejor opción. El Talmud dice, esa opción no es la mejor. Esa es la meta. Pero no es el camino. El camino es con algún interés personal. Cuando le encuentres sentido para ti, va a ser viable que lo hagas y entonces algún día lo harás solamente por Dios. Pero si tú quieres empezar el camino con pureza total, no lo vas a lograr. No vas a poder, porque el ser humano así es. Hace las cosas cuando siente que hay un beneficio. No lo haces solamente por amor. Esa es la meta. Pero el trayecto tiene que tener un poquito de beneficio personal. Cuando entiendes que te conviene, lo haces. Si tú le dices a alguien, déjate de enojar, porque es pecado, ¿creen que va a funcionar? Probablemente no. Es la realidad. Probablemente no. ¿Por qué no? ¿No es creyente? No, sí es creyente. ¿No le importan los pecados? Sí, sí le importan. Pero eso no va a funcionar en el momento del reto. En el momento del reto, que es lo importante, él no se está acordando pecado, no pecado. Es una reacción. Está enojado. Pero si le dices, oye, no te conviene. No te conviene. Hay muchas personas que dicen, no me puedo enojar porque me hace daño a la salud, tengo la presión arterial, el corazón, un marcapaso. Él entiende que no se debe de enojar. Eso le ayuda. No es por pecado, le ayuda, entiende, no es bueno. Por él. Es bueno entenderlo. Algún día lo harás por Dios, pero el principio del camino tiene que tener sentido para ti, para que te ayudes. Es una herramienta para poder evolucionar. Un ejemplo, el Rav Dessler, en su libro Michtav Me'Eliyahu, cuenta algo extraordinario. Dice el Jajam, recuerdo cuando yo tenía 9 años, mi papá y mi tío, de bendita memoria, viernes en la noche se iban a dormir, medianoche se levantaban a estudiar Torah hasta el momento del rezo, 9 horas. Eso lo hacía su papá y su tío, 9 horas seguidas. Entonces dice el Jajam, yo tenía 9 años y a veces también me levantaba con ellos, a veces, no siempre. Mi mamá también se levantaba a estudiar. ¿Qué estudiaba mi mamá? Estudiaba Midrash, Ramban, Malvin, comentaristas de la Perashá. Su mamá a las 2 de la mañana. Imagínense qué cosa. Pero dice, cuando mi mamá se levantaba a estudiar, para mí era como un día festivo. Nos daba café caliente, pastelitos, así recién calientitos, increíble. Dice, yo te voy a ser sincero, dice el Rab, yo tenía 9 años de edad. Yo me levantaba para estudiar, pero los pastelitos eran una gran motivación para que me levantara. Seamos realistas. No me levantaba por los pastelitos, pero ayudaban mucho. Cuando tú ves un beneficio palpable físico a tu nivel en lo espiritual, te facilitas el camino. No es solamente por el concepto. Hay cosas que hacemos por el concepto. Por ejemplo, a ti te dicen, no te vistas una ropa que se hizo con lino y lana,
Sha'anez. No entendemos por qué. No entiendo qué gano, qué pierdo. Lo hago por el concepto. Dios dijo, se acabó, lo hago. Pero que digas, me vuelve loco la idea, me entusiasma muchísimo, no. Pero aquí hay otro. Lo hago. Voy a poner otro ejemplo. Lo hago porque lo tengo que hacer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay un precepto que entiendes? Entiendes el beneficio acá, hoy. Es mucho más fácil. ¿Qué dices? Pongo un ejemplo. Un ejemplo. Shabbat en la noche. Ujú. Para ir al Knis, agarro el coche para ir al Knis. Sí. Me dicen, no agarres el coche, mejor no vengas al Knis, no vengas al coche, no agarres coche. Pero es una manera del día de mañana yo cambiar y primero Una persona que está en proceso de acercarse a la Torá y a la religión y encariñarse y está avanzando y por eso se va en coche en Shabbat al Knis, no le van a decir no vengas. es una oportunidad. No le van a decir no El día vengas. de mañana puede cambiar. Está avanzando, está en el proceso, pero tal vez él cuide Shabbat porque le gusta la convivencia familiar. No tanto porque Dios descansó y Dios dejó de crear y eso da testimonio de que crees en el Creador. Él disfruta Shabbat como no tienes idea porque le encanta estar con su familia en la mesa, le encantan las comidas especiales, le gusta cantar. ¿Es bueno o es malo? No, es bueno porque así lo han vendido. Es bueno, ¿por qué? Así se han vendido. Es bueno, ¿por qué? Porque cuando tú encuentras beneficio en lo que haces, gusto en lo que haces, inmediato, no es algo que tengas que luchar para obtenerlo. Ese placer es palpable, es inmediato, es en efectivo. No tengo que estar en un nivel súper elevado para poderlo disfrutar. Tengo acceso. Eso me ayuda. Pero si yo me esperara a sentir, a estar en un nivel extraordinariamente alto y a entender por qué yo me conecto con Dios un viernes que no prendo fuego, si yo me espero a sentir eso para hacerlo, voy a tardar 50 años. Entonces, siempre hay que empezar de abajo, con un beneficio personal. Lo mismo pasa con el carácter. Hay muchas frases muy fuertes que hablan sobre el carácter, que critican el mal carácter, que hablan del enojo, de la explosividad, de la impulsividad. Pero todo eso tal vez al momento no te venga a la cabeza. ¿No te acuerdas de los versículos y de la cita del Talmud y del Zohar y del Arizal que dijo no te enojes? Todo eso está fuera de ti. Cuando tú entiendas que físicamente, emocionalmente no te beneficia estar enojado, vas a empezar a cambiar. Porque ya lo ves que necesitas hacerlo. Si alguien, por ejemplo, te dice, lleva el coche al servicio cada 6 meses o cuántos miles de kilómetros, cada quien su pensamiento, tal vez vayas, tal vez no. Pero si empiezas a ver que el humo sale blanco, ¿qué dices? Hay que llevarlo ya. Hay que llevarlo ya. Se acabó. ¿Por qué? Porque no es porque sé que hay que llevarlo, no es porque creo en ese tipo de periodos que alguien estableció. No, es porque estoy viendo que ya algo está fallando. Lo mismo pasa con el mal carácter. Cuando entiendas que te estás dañando, le estás haciendo daño a los tuyos, a la gente que más quieres, a los más cercanos, vas a empezar a luchar contra ello. Y ya luego vas a entender el beneficio espiritual. Y ya luego vas a decir, wow, la Torah es muy sabia y por eso dicen tanto. Pero el inicio no es tan sublime. El inicio tiene que ser más aterrizado. Entiende el beneficio y el daño que te causas. Eso lo dice una Mishnah en el capítulo 2 del Tratado de Avot. Dice, Ebe Mehashev, acostúmbrate a pensar, a calcular, Efsed mitzvah, que neged sejará. Lo que pierdes por cumplir un precepto o lo que obtienes al cumplirlo como recompensa. Piensa como negociante. ¿Qué gano y qué pierdo? Sejar haberá, que neged efsedá.
Calcula cuánto ganas al pecar, pero cuánto pierdes. Acostúmbrate a verlo como si fuera esto un negocio. Pérdidas y ganancias. Tú dices, voy a cometer un pecado. ¿Qué vas a ganar? Placer. Por eso lo hago. Satisfacción. ¿Pero qué vas a perder? Pues vas a perder muchas otras cosas. Cuando te pones a pensar eso, dices, mejor no conviene. O al revés, tengo que cumplir un precepto. ¿Qué pierdo? Pues tal vez pierda tiempo porque quería hacer otra cosa, es más cómodo, me quedo en mi casa tranquilo, pero ¿qué ganas? Eso te motiva y dices, vale la pena. Si no haces este tipo de cálculos, no va a ser tan sencillo la toma de decisiones y el poder ejecutar lo que está bien, lo que está mal, y lo que quiero, lo que no quiero, y lo que al final hago y no hago. Simple pensamiento de hombre de negocios. Esto lo tenemos que tener muy, muy claro. Hubo momentos en la historia donde el cigarro se anunciaba por médicos. Los doctores aparecían en las publicidades de los cigarros, diciéndote, fumar es bueno para ti. Y así te lo vendían. Hoy en día, pues todo lo contrario. Entonces ya tu decisión parte desde otro punto. Me voy a dañar, quiero o no. Pero si esperas a ver algún tipo de visión espiritual por el beneficio, está tan lejos que no te sirve el hoy para tomar una decisión. Entonces tenemos que aterrizar las cosas y verlas con ojos humanos. Algún día lo veremos con ojos espirituales, pero el hoy tiene que empezar desde abajo. El carácter es muy importante en este sentido. Te beneficia mucho un buen carácter, te lastima mucho un mal carácter. Velo por ahí. Olvídate ahorita de lo que dice el Talmud y lo que los jajamí. Eso es verdad, obvio, es correcto, pero está lejos. No es una herramienta que tengas a la mano. ¿Quieres algo a la mano? Empieza a pensar qué obtienes y qué pierdes. Y eso ayuda. Y Besat Hashem que podamos avanzar en este sentido. Todo lo bueno, señores, por aquí también. Nos vemos, primero Dios, mañana, misma hora, mismo canal.